Decía cuando abríamos el programa y la productora no le gusta que haga esto porque dice, después por ahí el teléfono no anda, pero siempre, por suerte, anda. Les decía que íbamos a hablar con un rosarino que hace tiempo vive en Uruguay, politólogo él. Creo que va a estar ahora en este encuentro que hace la UNR, ¿no? ¿No va a estar? Bueno, me dice Liliana que no. Bien, es profesor adjunto en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, maestría en Ciencia Política, Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales del Uruguay, y se especializa en política comparada, investiga sobre partidos políticos y sistemas de partidos, comportamiento electoral, presidencialismo, con énfasis en América Latina. Nació en Rosario en 1997 y se llama Dr. Diego Luján. Hola Diego, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por el llamado. Bueno, ¿es verdad que sos de Ñul? Es verdad, es verdad. Es una condición que no se pierde ni con la distancia ni con los años. Mirá, ¿cómo será nuestra productora respetuosa que ella es de Central e igual no falló el teléfono, no puso mal el dedo? Está muy bien. Bueno, contanos por favor sobre las elecciones que fueron el domingo pasado en Uruguay, donde, bueno, se va a un balotaje. Y a simple vista uno diría, bueno, el partido, el Frente Amplio, podría ganar tranquilamente porque 40-20, pero el Partido Colorado tal vez se aúne con el Partido Blanco, no lo sé. Contanos vos. Bueno, efectivamente, tuvimos el domingo pasado la primera vuelta de las elecciones nacionales. Aquí en Uruguay se elige de manera concurrente el Parlamento para los próximos 5 años, y de modo que esa elección legislativa ya quedó establecida con la distribución de las bancas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Ahí sí el Frente Amplio tuvo mayoría. Sí, claro, la elección, ambas elecciones, la legislativa y la presidencial, están vinculadas, de modo que los porcentajes son los mismos que para la elección presidencial. Sí, el Frente Amplio obtuvo el 44% de los votos y como consecuencia obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados no hay ningún partido ni coalición con mayoría propia, y por lo tanto allí cualquiera sea el que gane la segunda vuelta y por lo tanto la presidencia van a tener que negociar en la Cámara de Diputados. El Frente Amplio está un poco mejor porque ya en el Senado tiene mayoría propia, pero bueno, lo cierto es que la elección presidencial, que es de alguna manera la más relevante, se va a dirimir el 24 de noviembre en la segunda vuelta, a la que van a concurrir la fórmula presidencial del Partido Nacional, que terminó segunda con el 26,7% de los votos, y la fórmula del Frente Amplio, que terminó primera con una buena distancia respecto al segundo, con el 44% de los votos, pese a lo cual, como tú decías recién, el Partido Nacional conforma desde hace ya un tiempo, y en este periodo de gobierno actual está bajo ese formato, la llamada coalición republicana, ¿sí?, que es una coalición de partidos de centro-derecha, que son los que están actualmente en el gobierno, por lo cual esa coalición conjuntamente sumada está en el orden del 47% de los votos, ¿sí? De modo que aventaja en realidad la coalición por 3 puntos al Frente Amplio, lo cual, bueno, coloca una incertidumbre importante respecto de qué es lo que va a pasar el 24 de noviembre. Ahora, yo leí algunos tweets tuyos, o ahora X, ¿no? En donde, bueno, vos vas contándonos cómo influyen o no, cómo se degradan o aumentan los votos en blanco, los votos anulados, que tienen para la segunda vuelta su también importancia. Sí, definitivamente, porque en realidad lo que ocurrió es un poco complicado de explicar, pero digamos, junto con las elecciones nacionales, estas de las que hablábamos recién, se dirimieron 2 plebiscitos de reforma constitucional, ninguno de los cuales llevó la mayoría absoluta que requiere la Constitución para su reforma, pero eso generó probablemente un aumento en el nivel de votos blancos y votos nulos, ¿sí?, que en conjunto suman casi el 5%
de los votos, ¿no? Lo cual en Uruguay es un aumento importante porque habitualmente en las elecciones nacionales ese valor está en el torno del 3%, ¿sí? Subió casi al 5%, y a esto habría que agregarle una de las sorpresas de la elección, sorpresas a la uruguaya, así todo de manera más o menos moderada, pero hubo una sorpresa que fue el ingreso de un candidato presidencial al Parlamento, que es Gustavo Salle, por un partido nuevo que se llama Identidad Soberana, que es un partido antisistémico, un partido muy crítico, con un estilo... Digamos que sí, en el sentido, en algún sentido sí, en otro no, pero efectivamente en el sentido, digamos, discursivo y en el sentido retórico, con una retórica muy agresiva y muy impropia para lo que es la tradición política en Uruguay. Hay que decir que ese partido sacó el 2,7% de los votos, ¿verdad? Es decir, es un partido muy minoritario, pero así todo es un partido nuevo, con esta característica de exposición ante la opinión pública de este tipo de discurso, y con este 2,7% obtuvo 2 diputados, ¿sí? Este partido no está alineado con ninguno de los dos bloques, ni con el Frente Amplio ni con la coalición republicana, y ya el candidato y diputado electo anunció que no va a apoyar a ninguno de los candidatos que están en disputa en la segunda vuelta, sino que va a llamar a anular el voto, ¿sí? Y por lo tanto... uno podría pensar, es una especulación obviamente, pero uno podría pensar que, bueno, como tú decías recién, la importancia que tiene el voto blanco y nulo podría todavía incrementarse un poco de cara a la segunda vuelta. He visto, Diego, bueno, que se reflejan cada vez que hay elecciones, uno sondea más y mira con más atención, ¿no?, las informaciones del país donde se realizan. Un tema que avanzó es el tema de la violencia y las drogas, ¿no? Sí, definitivamente. Ese es mira, según cualquier encuesta que tú leas en Uruguay desde hace ya varios años, es el principal problema de la ciudadanía. ¿Sí? Claro, Uruguay tiene un sistema democrático bastante sólido, bastante estable, tiene unos niveles de convivencia razonables para lo que es América Latina. Sin embargo, ya desde hace una buena cantidad de años, yo diría 10 años aproximadamente, es decir, esto abarca el último tramo de los gobiernos del Frente Amplio, ha habido un deterioro muy notable, muy visible de la convivencia social en Uruguay, producto de fenómenos que no son propios de Uruguay ni son nuevos en nuestra región, y bueno, mucho menos en Rosario, que tiene problemas similares, o incluso quizás un poco mayores, pero de todos modos del mismo tipo, que es la irrupción y el control territorial del narco, ¿sí? y digamos, y los problemas que esto genera a nivel de la seguridad pública y de los indicadores de seguridad, ¿sí? Entonces ahí ese deterioro en materia de seguridad ciudadana es lo que la gente de alguna manera le está reclamando desde hace ya un buen tiempo a los gobiernos, y que no han logrado hasta ahora solucionar de una manera eficaz. Otra de las cosas, ¿cómo está la economía? La pobreza no pareciera, según los guarismos, tan significativa, bueno, comparada con la Argentina, ¿no? Claro. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Uruguay tuvo... ¿10% puede ser? ¿Leí por ahí? Sí, está en el entorno del 10%, fluctúa, a veces es un poquito menos, el 9 con algo, a veces un poquito más, pero digamos está fluctuando así está bastante... Hay un nivel de pobreza que para el contexto latinoamericano quizás no es alto, es cierto, pero ese porcentaje de pobreza que aumentó temporalmente, al menos durante la pandemia, y que sobre todo aquí en Uruguay está muy focalizado en la pobreza infantil, y además está fuertemente territorializado también el fenómeno de la pobreza, es un problema porque las políticas aplicadas por este gobierno deliberadamente, sin juzgar intenciones, pero deliberadamente han apuntado a liberalizar un poco el mercado y por lo tanto a facilitar teóricamente las inversiones a partir de, algunas ventajas para el capital y algunas exenciones impositivas y alguna reducción de impuestos para franjas de clases medias altas, buscando que de esa forma se reactive el empleo, lo cual parcialmente se logró porque el empleo ha mejorado, es decir, la tasa de desempleo cayó, pero
la contrapartida de eso es una caída no muy relevante, pero caída al fin del salario real en los primeros 4 años de esta administración, que recién ahora se está empezando como, entre comillas, a empatar con el nivel salarial de 2019, ¿sí? Entonces, así no hay, en la economía creo que no hay grandes problemas. Hay sí problemas de un estancamiento, un crecimiento muy magro, sí, si bien este año se va a crecer en el orden del 3%, cuando uno hace el promedio de los últimos años, Uruguay está creciendo a tasas muy bajas, del orden del 1,5% anual en promedio, y eso por supuesto no alcanza para financiar una cantidad de programas que los gobiernos, sobre todo los gobiernos del Frente Amplio, o las propuestas del Frente Amplio, digamos, se propone como objetivo, ¿no? Que tiene que ver con mejorar un poco las políticas sociales, ampliar de alguna manera las ayudas que el Estado da a la ciudadanía, ¿no? Diego, Marcos Pereira te saluda, muy buenos días. Mucho gusto. ¿Crees que ese aumento también de la participación tuvo que ver con que en paralelo se votaba, había la posibilidad de votar en contra o no de una reforma en la Ley de Seguridad Social de Uruguay, y que eso interesó, algunos dicen, aún más que las elecciones en sí? Bueno, a ver, ahí primero, Uruguay tuvo en esta elección una participación del orden del 90%, que es una participación habitual en Uruguay, no hubo cambios en ese sentido. Luego, el plebiscito que se proponía, como yo decía al inicio, eran 2 plebiscitos de reforma constitucional, uno que buscaba aprobar en la Constitución la posibilidad de, como se llama aquí, los allanamientos nocturnos, ¿sí? Porque Uruguay es uno de los pocos países que no permite allanar un domicilio, un hogar, digamos, en horarios nocturnos. Eso viene de la Constitución de 1830, cuando claramente no había energía eléctrica. Pero bueno, eso no se aprobó, la gente no lo aprobó, y tampoco se aprobó que decías tú, que tiene que ver con una reforma constitucional para revertir de alguna manera la reforma de la seguridad social que había hecho que hizo este gobierno, y que tampoco alcanzó los votos necesarios. Allí hay hubo un problema. Ese plebiscito, el de la seguridad social, generó un problema en el Frente Amplio, porque en realidad dividió al Frente Amplio. El Frente Amplio no pudo lograr una posición unificada respecto de ese plebiscito. Hubo sectores y partidos del Frente Amplio, como el Partido Comunista o el Partido Socialista, que impulsaban ese plebiscito, ¿sí? En coalición con la Central Sindical del Uruguay, el PIT-CNT, entonces, y otros movimientos sociales, que hubo como una coalición allí de impulso de ese plebiscito, pero los sectores más moderados del Frente Amplio, los sectores que estaban más cerca del gobierno, digamos así, y de hecho la fórmula presidencial, tanto Yamandu Orsi como Carolina Cose del Frente Amplio, estaban en contra del plebiscito. Entonces, ese plebiscito generó un problema porque partió al Frente Amplio, la unidad del Frente Amplio, ¿sí? En ese sentido, el plebiscito no llegó a un 40% de apoyo, pero teniendo en cuenta que el Frente Amplio votó el 44%, queda como en evidencia que hay una cierta disparidad entre cómo se paró el Frente Amplio como partido frente a ese plebiscito y lo que sus votantes hicieron luego, ¿no? Por último, me gustaría que nos hagas una referencia sobre 2 líderes que vienen a uno cada vez que hablamos de Uruguay, que es Sanguinetti y que es Mujica. Bueno, a ver, ambos expresidentes tienen un legajo político muy frondoso, ¿no? En el buen sentido, quiero decir, son personas de referencia y que aquí en Uruguay tienen una vida activa pese a su edad, y están presentes en la opinión pública, y de hecho Mujica, pese a las cuestiones de salud, ha estado presente en alguna medida y como pudo en la campaña, y de hecho concurrió personalmente, casi que por sorpresa para el frente, al último gran acto que hizo el Frente Amplio antes de esta elección. Ambos desde luego están en las antípodas desde el punto de vista ideológico, pero en los últimos años, junto con Luis Alberto Lacalle, el padre del actual presidente uruguayo, han constituido como una especie de liga de expresidentes, en donde incluso han participado en una gran cantidad de eventos y han escrito un libro
juntos. Hay una idea de que los expresidentes son como un activo que el país tiene. De hecho, bueno, Tabaré Vázquez falleció durante los primeros años de este gobierno, y antes había fallecido Jorge Valle. Entonces hay esta idea de que los expresidentes de alguna manera son figuras casi del dominio público, y bueno, esa es una característica que Uruguay tiene ya desde no sé si desde siempre, pero al menos desde hace mucho tiempo, al menos desde 1985, y que me parece que le da al sistema uruguayo, no es lo único, pero es una de las características que le da cierta estabilidad y cultura política, ¿no? Y el mal que tenemos los periodistas, que decimos es la última y después se nos ocurre algo al escucharte. Está muy bien. Digo, sobre el referéndum, sobre la segunda vuelta, por lo que vos nos dijiste al principio, bueno, es casi una incógnita, no sabemos muy bien cómo puede terminar, ¿verdad? Y bueno, realmente es una incógnita porque, como te decía recién, el Frente Amplio terminó partido a partido muy arriba de la fórmula del Partido Nacional, le sacó casi 20 puntos, pero el asunto aquí es que la fórmula del Partido Nacional hoy en día ya es la fórmula de toda la coalición, y allí se invierten las situaciones. ¿Sí? La coalición, si uno pudiera sumar todos los partidos de la coalición, le lleva 3 puntos al frente, ¿sí? 47-44. Sin embargo, la posibilidad de sumar así matemáticamente todos los votos se ha visto que siempre es problemática, porque no necesariamente ese va a ser el caso. Hay que ver qué hacen los partidos no alineados con ninguno de los bloques, como te decía hace un rato con respecto de este partido nuevo, pero hay otros también que no están alineados y que son pequeños, pero que entre todos a lo mejor suman 7, 8 o 9 puntos. Está el tema de los votos anulados, los votos blancos, cómo se van a comportar. Entonces vamos a tener de acá unas semanas bastante movidas y agitadas de cara al 24. Y Diego, esta sí es la última, estábamos hablando con el doctor Diego Luján. ¿Cómo ves desde Uruguay la política argentina actual? Bueno, que es una pregunta para estar hablando un rato largo, pero mira, yo por cuestiones profesionales, pero también por cuestiones personales, la sigo muy muy de cerca. Y bueno, la verdad es que es una situación novedosa para la política argentina. Sí, es lo que está pasando desde diciembre del año pasado es un shock para el sistema político. Me parece que la ciudadanía de alguna manera lo convalidó. Sí, me parece que es algo deliberado, no es algo casual. La gente optó por una opción disruptiva, y bueno, y en realidad está en una situación en la cual tanto el Partido Justicialista como las otras fuerzas más consolidadas del país están un poco como a la deriva, ¿no? Uno ve que ahora recién hay algún reflejo de cara a las elecciones del año que viene del peronismo de lograr cierta unificación, pero aún así tiene muchas dificultades. Las disputas internas por quién va a presidir el PJ me parece que son muy 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 elocuentes. La UCR está muy muy debilitada, con posicionamientos contradictorios y movimientos de legisladores que generan bloques unipersonales, ¿no? Y comportamientos como poco partidarios. El PRO está en un problema severo de identidad, producto de la irrupción de la Libertad Avanza. Entonces me parece que es un momento de reconfiguración de Argentina, del sistema argentino, que tendrá que decantar en algún momento en alguna solidificación de algunos de estos bloques que están como a la deriva. Y para mí de eso va a depender crucialmente de cuál sea el nivel de apoyo que logre Milei, lo cual a su vez depende de cuán rápido puede mostrar resultados. Ha pasado casi un año de su gobierno. En la medida en que la economía se siga estabilizando y despunte un crecimiento económico, me parece que las posibilidades de que la Libertad Avanza se afiance son mayores. De lo contrario, bueno, habrá que barajar y dar de nuevo, ¿no? Ahora sí, Diego, muchísimas gracias, un placer conversar contigo. Bueno, muchas gracias a ustedes. El doctor Diego Luján. Hora 8:54, ya llega en minutos, nada más vale doble, con Rodrigo Miró. Mientras tanto les digo, Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe, la fuerza de un gremio, conducción